transeúntes, mi nombre es Katy García y hoy estamos con el capítulo número 21. ¿Por qué los transeúntes? Porque todos estamos de paso por este mundo y lo interesante de eso es que en cada espacio que estemos, pues conectar con nuestro bienestar y poder también así replicar, extender ese bienestar que somos allí en los espacios en donde estamos y donde quiera que vamos. Hoy estoy en la gratísima compañía del profesor, Pu Chun Lee, así lo pronuncié bien, nativo de Taiwán. Él está también, tiene nacionalidad ecuatoriana y además tiene más de 30 años aquí en Ecuador, vivió 6 años en Estados Unidos, me estaba contando también que vivió 3 años en China, es PhD en Economía Aplicada, es docente universitario en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador y bueno, se ha destacado como docente e investigador. Además, bueno, digamos que ha participado como investigador en el proyecto de microsimulación del hemisferio sur, bueno, me gusta llamarlo así, él ya nos explicará mejor cómo es eso, en cooperación con la Universidad de las Naciones Unidas y el Instituto Mundial de Investigación en Economía del Desarrollo, investigador también asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nanjing en China y coordinador del proyecto, o codirector más bien del proyecto de investigación sobre productos culturales y creativos de la universidad o con la Universidad de Finanzas y Economía de Nanjing, China. Hola, profesor, muchísimo gusto en saludarle. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gati? Siempre un gusto. Siempre hablamos fuera del programa, pero yo creo que Así es. te agradezco la invitación. Gracias a ti, profesor. Bueno, la idea de los transeúntes, profesor, es como darle otra mirada a ese tema de la movilidad humana y la migración, porque quizás no sea tu caso y nos lo vas a compartir aquí, pero muchos quizás todavía está ese tema de duelo, de apego, de trauma, de estigma. Entonces, es ver también que hay otras realidades y que podemos hacerlo diferente, ¿no? Como es tu caso. Por ejemplo, tienes dos nacionalidades, una taiwanesa y la otra ecuatoriana, ¿no? Vaya combinación. Pero quisieras comentarme, además de que has estado en otros países, obviamente por tu labor, quisieras comentarme alguna anécdota, una, dos, no sé, las que te vengan a la mente con relación a este tema de la migración, algo gracioso, no gracioso. Bueno, en general, si es que hablamos de la migración, la migración es forzada, ¿no? Claro, ¿no? Uno no decide abiertamente decir me voy a otro lado, ¿no? No tenemos que irnos lejos, ¿no? La migración rural a la Sí, urbana tiene que cumplir ¿verdad? con ciertas condiciones, ¿no? Tendré un familiar allá en la ciudad que me pueda dar posada hasta que encuentre Sí. trabajo, cómo traigo a toda mi familia después, ¿no? La versión rural-urbana o de un país a otro tiene sus complicaciones, Sí, pero es verdad. generalmente es forzada, ¿no? En nuestro Mm, caso de los hermanos migrantes que van a Estados Unidos, España, Italia, es forzado porque no tienen oportunidades de trabajo, quieren más para su familia, que era el caso de mi papá, por ejemplo, y tienen que viajar, ¿no? Claro, no, la otra situación es, yo también, por casualidad de la vida, me casé con alguien como yo, ¿no? ujú, Pero la versión, ujú. yo soy la versión taiwanesa ecuatoriana, mi señora, en cambio, es la versión Hong Kong, Reino Unido, ¿no? Ah, Entonces, wow, imagínate. en teoría, Vaya mi hijo mezcla. puede coger cuatro pasaportes, ¿no? Y ya tiene Sí. dos, ya tiene Ujú. dos. Sí, Pero en teoría puede acceder a dos pasaportes más, justamente porque somos de múltiples nacionalidades. excelente. ¿Tienes alguna anécdota que quieras comentar adicional a esto con relación a cuando has llegado a otro país, por ejemplo, y hay algún choque, has notado algún choque cultural, algo que no era así, o que te resultó divertido, te resultó diferente, por decirlo? Yo creo que mientras más migra, más fácil parece ser, ¿no? Mi primera Sí. migración fue a Estados Unidos, pero en esos días tenía 18 años, me fui a estudiar allá. Ujú, Y ahí sí ujú, fue un shock cultural, de que todo tenía que ser uno y andaba pero recontra estresado el primer año. Claro, ¿no? ujú. Cuando uno anda estresado se olvida hasta
en qué piso vive, se olvidó la billetera, no puede entrar de vuelta a la casa, o sea, eran esas ocurrencias y tiene que aprender todo de nuevo, ¿no? En el Sí, caso de nosotros como ecuatorianos, cómo llegamos de un lugar a otro es por memoria. En sí, Estados Unidos, que es tan grande el país, usted tiene que aprender a usar un mapa, tiene que aprender a navegar, tiene que saber qué es del ala oeste, qué es del ala este, dónde está el norte, para sí, poder navegar un edificio, ¿no? O sea, su dormitorio, cómo llegar a su dormitorio. Y yo me acuerdo que me perdía, ¿no? En un edificio de 3 pisos no encontraba mi dormitorio. Entonces, esas cosas uno tenía que ajustarse, ¿no? Y es parte de esa cultura, o sea, ¿no? La segunda vez que migré fue a China, ajá, entonces ya era fácil, porque ya me las sabías todas. Entonces sabía que claro, tengo que hacer mi investigación, a ver, llego a mi dormitorio, ¿dónde está el Walmart? ¿Dónde está el supermercado? Voy a comprar papel higiénico, tengo que comprar jabón. Entonces usted ya sabe qué tiene que hacer claro, para sobrevivir la primera semana, ¿no? sí, Cuando llegué a Estados Unidos no tenía ni sábanas, yo me dormí con mi propia chompa cuando llegué a mi dormitorio, ¿no? Porque estaba desmoblado. sí. Entonces, Mira, son eso esas me, cosas. esas cosas, hablando de esas cosas justamente, si tuvieras que decir lo difícil, lo fácil de esos procesos, porque, bueno, tú dices, bueno, ya podría tener yo 4 nacionalidades por mi esposa, por mí, pero ¿qué podría ser lo difícil y qué podría ser lo fácil de todos estos procesos, Lo de toda esta difícil mezcla? para todos, cualquier migrante le va a decir lo mismo. Lo más Ujú, difícil de migrar es hacerlo solo. O sea, mm, y no tener nadie que le apoye del otro lado. O sea, ¿no? Eso era mi versión en Estados Unidos, ¿no? Llegar y no conocer a nadie, no saber ni cómo llegar. Lo único que tenía en esos días de los 90, no había internet móvil, tenía que confiar en que lo que le escribieron en un papel es correcto, ¿no? De que mm, usted se baja del aeropuerto, pague más o menos 14 a 17 dólares que le va a llevar al campus universitario, dígale que ujú, entre por la entrada 3 y cuando llegue se va a registrar en el dormitorio, ¿sí? ¿No? Y después ujú. tiene que sacar el carnet estudiantil, ¿no? Yo con el Express me perdí 3 veces el carnet estudiantil durante la semana. Entonces es eso, hacerlo todo solo, sin ayuda, sin conocimiento de Sí, nadie. Le hace crecer mucho. claro, Uno tiene que obviamente. crecer y tiene que ajustarse rapidísimo, pero hacerlo solo era difícil. La versión en China era mucho más fácil, ¿no? Ya uno como ya es profesional, es conectado, hay gente que le recoge hasta en la estación del tren, ¿no? Y Sí, le dice dónde es, y le dice, bueno, en este campus hay un supermercado, te llevo, te compra todo lo que necesitas, y uno sobrevive la semana, ¿no? Porque también ya sabe que lo ha hecho antes. sí. Entonces, migrar la segunda vez es mucho más fácil que la primera. Migrar con gente que le puede apoyar del otro lado Ujú, es mucho más fácil que hacerlo todo solo, ¿no? Entonces, claro, esas son básicamente, al menos en mi experiencia, las condiciones. Eh, sí, las hacerlo solo diferencias. Ujú, o con alguien que le pueda ayudar. ajá. Has vivido en varios países, sabes 5 idiomas, bueno, ya nos has comentado de algún modo cuál es tu visión hoy en día, ¿no? De la migración, la movilidad humana, que como bien dicen, no es lo mismo la migración que la movilidad, porque así como por derecho propio o por ganas, digamos, y hemos entrevistado aquí a muchas personas, por ejemplo, de que se van de vacaciones y ya deciden quedarse y listo, ¿no? Pero ¿cómo ves hoy en día ese proceso a nivel global, siendo que, bueno, tú mismo eres como un ciudadano también del mundo, ¿no? Por todas las experiencias que tienes. Bueno, hay dos tendencias, y más bien la tendencia mayor es que mientras más desarrollado esté un país, más probablemente que cierre su flujo migratorio, ¿no? Mm, Ponen más condiciones, ¿no? sí, Irse a Reino Unido es más difícil que irse a ser migrante, ¿no? Legal, que Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué la gente prefiere Estados Unidos? Porque de vez en cuando vienen básicamente el perdón, ¿no? La inmunidad de que usted si vino ujú, aquí legal 20 años, regularícese. En Europa sucede menos eso, ¿no? Pero Europa también tiene esa ventaja de que si usted es ciudadano europeo, ujú, tiene libre movilidad para cualquier sí, miembro de la Unión Europea. Entonces, esa es la tendencia correcta, pero si usted es ciudadano, si usted es de afuera, entonces no. Y eso es lo que vemos, ¿no? Que es la tendencia. A nivel mundial también es eso, ¿no? Crear o no,
en, antes de 1940, la gente no tenía pasaportes. Se cogía Ujú, un bote y se iba donde quiera. ujú, Entonces es debido a que queríamos controlar los bordes que comenzó esta idea de pasaportes, visas, permisos para entrar o salir de un país. ujú. Pero en general, antes la tendencia mundial era que no había restricciones a la migración. Uno cogía el bote y se iba y sobrevivía como podía. Cuando hablamos por ejemplo, muchos migrantes chinos en Estados Unidos es porque fueron a Ujú, buscar trabajo para hacer el ferrocarril en San Francisco, en ujú. California. Y eso no hubo nada de visas, ¿no? Y el momento que ya vieron que venía mucha gente, más bien querían o aislarlos o de alguna manera restringir ciertos derechos que tengan. Entonces, eso hemos visto a nivel mundial en cualquier lado. Sí. Ecuador, en cambio, a mí me encanta, ¿no? Ujú, Ecuador relativamente es un país muy tolerante a la migración, ujú. créalo o no. Y es un pueblo relativamente abierto, ¿no? Porque eh, yo no sería hoy profesor con esta cara y hablando este idioma si no fuera por la tolerancia que tiene Ecuador hacia los migrantes. Claro, la apertura que hay, justamente. Y hablando de esa apertura, pero siempre hay como algunas diferencias, digamos, ¿no? Entre la cultura latina, la cultura asiática, en dos partes. A ver, ¿cómo te ha servido esa mezcla de diferencias, ¿sí? Para adaptarte para lo que tú haces y cómo quizás también a veces, bueno, oye, ha sido un poco pesado y has tenido que adaptarte sí o sí, pero de pronto siguen siendo diferencias, ¿no? También. Sí, sí. Es porque creemos estereotipos, ¿no? Sí, Cuando, claro, en mi familia hablamos inglés, en la casa ya. hablamos inglés y Ujú. la gente dice, pero ustedes tienen esa cara porque hablan inglés. Y a veces y a los que hablan inglés les parece más raro, por ejemplo. Ah, ok. Eh, Mi señora y mi hijo hablan inglés británico y yo Ujú, hablo inglés americano, ¿no? O ujú, norteamericano. ujú, Entonces, y les parece curioso, ¿no? A la gente que ha tenido una visión más internacional, le ujú. parece curioso, pero lo aceptan, ¿sí o no? Para Ya, los que no aceptan, quieren cuestionar más, ¿sí o no? Quieren ya, decir, claro. ¿y por qué hablas tan bien español también? ¿Sí o no? Ujú, Y yo digo, pero a mí me trajeron a los 2 años al Ecuador ujú, sin opción de salida, entonces yo siempre digo de chiste, bueno, he tenido mucha práctica. Pero realmente yo me siento más ecuatoriano que claro. tailandés, por ejemplo, porque he vivido la mayoría, parte de mi vida acá, ¿no? Mi señora cree que soy gringo, por ejemplo, o sea, ¿no? Porque como hablamos en Mm, inglés, ella a través del idioma, usted lo que refleja son los valores gringos, ¿no? De qué es lo ujú, correcto, cuál es el profesionalismo que requiere cuando trabaja uno. Entonces, no sé cómo me ve mi señora, a veces no le he preguntado profundamente. Sabe que también soy taiwanés, pero a nivel ajá, cultural también, al menos en trabajo como gringo, ¿no? ujú, Como americano, porque yo me formé de esa manera. ujú, Eh, y también, ¿no? Cuando toca hacer las mini trampas, ¿sí o no? Pero porque nuestro sistema no funciona bien, ahí es ujú. como que sale la parte latina, ¿sí o no? De Eso te que iba a preguntar cómo cuando le adaptas la para un latina. policía, ¿sí o no? Usted ya viene con las mentirillas, ¿no? Pero casi como segunda naturaleza, ¿no? De que, ¿por qué no se puso El el, cinturón. no, y le dice, no, es que me di la vuelta a verle a mi hijo, entonces tenía que desaprovecharme y me olvidé de ponerme de vuelta. Pero esas mentirillas son así, ¿no? Ujú, O cuando uno llega atrasado, que a mí no me sucede, pero yo he ujú. visto como la cultura latina, son buenísimos para dar la excusa de que llegan atrasados. Oye, estamos esperando arriba. Ah, no, es que estaba abajo esperándote para subir juntos. O sea, pero lo dicen como Así si es muy fuera tranquila. lo más No normal. pasa nada. Aquí llegó atrasado, le está diciendo. Te estaba esperando abajo para subir juntos. O sea, cuando Ajá. arriba la reunión. Y entonces es eso, ¿no? Vemos eso que es muy fácil, ¿no? Lo bueno de Ujú, ser latino también es que somos muy buenos improvisando, ¿no? Arreglando cosas, ¿no? mm, Podemos coger una funda y llenarle de agua y con eso regamos, ¿sí? ajá. Eso en Estados Unidos quieren que compre una herramienta especial, ¿ya? Pero lo bueno de ser latino también es que somos muy buenos improvisando cualquier arreglo, ¿no? Porque Ajá. tenemos todos los recursos de abundancia, somos muy ingeniosos en arreglar cositas. Pero eres de ascendencia taiwanesa.
¿Tienes alguna influencia, cosas marcadas? Que me imagino que sí, no sé quizás si las has hecho visibles, pero las has internalizado, pero con padres taiwaneses, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿qué conservas de eso y qué has mezclado, qué has adaptado a tu vida cotidiana? Sí, es multicultura, ¿no? En un día le puedo decir que yo desayuno continental, almuerzo ecuatoriano y ceno chino, o sea, ¿no? O comida taiwanesa. Sí. Entonces, sería siempre la mezcla, ¿no? Mis Ujú, padres nunca me hablaban más que en chino, mandarín o taiwanés. ujú, Entonces, hay ciertas cosas que uno piensa de esa manera, o sea, ¿no? ujú, Especialmente en lo que es familia, en los que ciertos valores, ¿no? Son intraducibles y solo existen en ese idioma. Ah, ujú. entonces, Se hace fácil adaptarse al mundo y a la multiculturalidad con esa formación, me imagino. yo Se creo que hace sí. fácil. O sea, yo donde me sentí más cómodo en la vida era en Ujú. Singapur. Oh, Eh, mira. Singapur era chistoso porque entendía casi todos los idiomas que hablan allá. Singapur es uno de los países más multiculturales, ¿no? Es más o menos Excelente. 70% chino, otro será Ujú, 20% malay, ujú, creo que tiene un 10% de la India. ujú, Y los idiomas que todo el mundo habla allá son chino mandarín, básicamente. Eh, ujú, lo que llamamos el hokkien o el taiwanés, que nosotros llamamos, ujú, ujú, ah, y en inglés, porque fue una ujú, colonia inglesa. Entonces ujú, era chistoso, ¿no? Verle al señor que sirve, por ejemplo, Hainan Chicken, ¿no? Que ujú, es un plato nacional de allá. Le ujú, ve a un joven y le habla, si es más joven, le habla en inglés. ¿Sí? Pero ujú, un señor de 70 años, ¿no? ujú. Le ve a una persona más de su edad y le habla en hokkien-es. ¿Sí? ¿No? Le ve a Ok, una persona más o menos de 40, 50, le habla en mandarín. Y ya. le pegó a toditas, ¿no? Porque no tiene que ni preguntarle, sino le dice qué quieres en cada idioma y le acertó, ¿no? Porque los otros le replican en el idioma o inglés o Claro. hokkien o mandarín, ¿no? Entonces era wow. Y yo sé todos estos idiomas, ¿no? O sea, lo que no sé es malay y tal vez Ujú, algo de la India, pero ellos eran mucho más la minoría, la mayoría es chino, inglés más o menos. ujú. Y esa es tu visión entonces, o sea, esa es tu visión, digamos, del mundo multicultural, o sea, muy amplio. Sí, o sea, a mí siempre me interesa gente más rara que yo, ¿no? Pero Ok. ¿cómo le conocí a mi señora? Ajá, Ella eso te iba a está, preguntar también, interesante. sí, Ajá. ha visto conferencia internacional que básicamente todas las embajadas de China Ujú, envían a ciertos delegados de su propio país. En mi caso representé Ecuador, ella el ujú, Reino Unido, pero nosotros no somos tan raros, bueno, yo un poquito, pero ir a ver a África, por ejemplo. Si yo soy ujú, de Tanzania, pero es otro chinito con esta cara, entonces pero imagínate. wow, o sea, explícame cómo Claro. migrar, qué hacen allá ustedes, qué idiomas hablas, ¿no? Generalmente eso. Entonces había gente que también es digamos, a mí me encantó, ¿no? Yo me tomé una Ajá, foto que era, creo que era un chinito africano, pero un ajá, chinito con el pelo rizado, ¿no? sí, Más oscurito. ajá, ajá. Oh, qué Oye, bien, amigo. con los ojos rasgados y me imagino el Ojos cabello rasgados, súper rizado. oscurito, pero zambito, ¿no? Ajá. Entonces era, wow, yo Wow. quiero tomar una foto contigo y preguntarte cómo creciste, ¿no? Claro, Porque si eres mucho más diferente, porque todos nosotros nos vemos así, sí, pero tú, en cambio, seguro que eres una mezcla mucho una más mezcla. rica en lo que es cultura, ¿no? Entonces, Ujú. Y allí conociste a tu esposa en esa en reunión, esa en ese conferencia, encuentro. ¿no? Ella estaba buscando, porque eso también hay que decirlo, es, no solo hay chino mandarín en China, ¿no? Todo el mundo tiene Ujú, chino mandarín y más o menos cada provincia tiene su ujú. lenguaje nativo. Imagínense, cada uno tiene su quichua, ¿ya? Wow. Entonces, cada Ujú. uno tiene su quichua y el quichua Como su internacional, dialecto llaman también, como ¿no? su Ujú, dialecto, ujú, eh, y generalmente los que son migrantes chinos hablan cantonés, porque ujú, la primera gran ola de inmigrantes al mundo eran de Cantón, ¿no? ujú, O Guangzhou, y hablan cantonés. Entonces, ella no habla mandarín, habla ujú. cantonés
y chino e inglés. Ujú, Y todo lo que sucedía en esa conferencia era en mandarín o en inglés, pero la ujú. mayoría en mandarín. Entonces yo no esté un traductor y dije, no, yo me siento al lado de ella en el bus, ¿sí o no? Y le explicaba a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer y todo eso. Y así, ¿no? 6 días nos conocimos y el resto es historia. Listo, fue suficiente. Yo estaba haciendo mi doctorado, yo me regresaba a Ajá, Nanjing, ajá, la ajá. conferencia era en Beijing, y ella tenía que regresarse a Inglaterra, pero como ella también es de Hong Kong, entonces iba a pasar un rato en Hong Kong Ujú, y luego regresaba a Inglaterra. Y de ahí el resto es la tecnología, ¿no? Viva, viva el WeChat, ¿no? Imagínese antes ujú. que para tener correspondencia, yo me acuerdo, porque mi Ajá, papá sí. recién llegó a este país, la correspondencia que ellos hacían Ujú, era, tenían fotos y atrás de la ujú. foto escribían el mensaje, ¿no? De que Sí. aquí trabajando, rompiéndonos el lomo, perdón, no puedo mandar más fotos porque también me cuesta mucho, ¿sí o no? Y es Sí. chistoso porque yo veo 20, 30 años después cuando visité Ujú, esos recuerdos como correspondencia a mi tío, ¿sí o no? Entonces, ujú, esa es escrito en Ecuador, enviado a Taiwán en una ujú. foto y es mensajes de hace 20, 30 años. Y era increíble ver el cambio, ¿no? En nuestro caso, y le digo, es que también es verdad, no todos los inmigrantes son exitosos cuando lo hacen, ¿no? Sí, 70% o les va peor que cuando estaban en su propio país o están sobreviviendo, ¿sí? ¿No? Un sí, 30% menos se queda y de alguna manera florece en ese otro país. Como decía, la sí. mayoría de migración es forzada, no es voluntaria. Ujú. Eso es un buen punto, profesor, porque aquí quería entrar, por ejemplo, tú eres conocedor de la economía, obviamente ecuatoriana, incluso a nivel global, me atrevo a decir, por las investigaciones que has hecho, o al menos de Latinoamérica, lo tienes claro, porque también te he visto en algunas otras entrevistas, eres muy activo en redes sociales a nivel de entrevistas. ¿Cómo ves las tendencias a nivel económico, financiero? Aquí en América del Sur y sobre todo cómo ves la aportación también que la migración o ese, ese contingente de personas puede contribuir, digamos, a las mejoras sociales y económicas de la región. Claro. Bueno, creo, Katy, lo que me gusta es que no solo hablo de economía, ¿no? Por eso me gustaría, me encanta cuando me invitan a hacer entrevistas fuera de economía, Ajá, cultura china, por ejemplo, ya. ok. Esas entrevistas me gustan más atender que las de economía. Eh, pero esta es la idea, ¿no? De que Sudamérica siempre ha tenido el sueño de integración, ¿ya? De Ujú, ser un solo continente, puede ser lo que soñaba Simón Bolívar, puede ser una federación como Estados Unidos, ¿no? Realmente todos los estados es parte de una federación y es uno solo. Uno puede ir y sentirse que es parte de un solo país, un continente, una federación, ¿no? Ese es el sueño, pero el problema es que en Latinoamérica tenemos un gran problema de inequidad. mm, Entonces, mm, y el nivel de desarrollo de un país a otro es diferente. ujú, Y por eso es difícil, al menos económicamente, integrar ese sueño suramericano. Eh, ha habido muchas intenciones de hacerlo, pero no lo hemos visto. ¿Sí? Realmente, al final del día, lo que se muestra a veces es un poco de la xenofobia, mm, ciertos ujú. casos. Porque, como decimos, los que migran son los que más necesitan. Entonces, Ya, generalmente son los de más bajo ingreso. Al que ya, le va mal, se va a donde está bien las cosas. Y ese es el patrón a nivel mundial, ¿no? Porque todo el mundo quiere sí, Estados Unidos, ir a eso Europa, sí es verdad. porque a ellos les va bien. Y a mí Claro. me va mal, ¿sí o no? Entonces, Europa tiene el problema del norte de África y África subsahariana. Los inmigrantes tratan de hacer lo imposible por llegar a Europa. Nosotros, aquí en la región Centroamérica, partes de Sudamérica, tratamos de emigrar al norte. Y eso es, ¿no? Porque el nivel de desarrollo económico es diferente. Y Ujú, ahí es cuando decimos, bueno, lo ideal sería eh, que nos juntemos, ¿no? Y tengamos las mismas condiciones. El problema es que por la inequidad, ¿sí? ¿No? No son los mismos servicios de salud
en nuestra región, de país a país. No tenemos la misma sistema de educación o no podemos brindarles esos servicios sociales a todo el mundo. Ecuador, claro, lo hace bien, o lo hace mucho, eh, porque es un país solidario. eh, Ujú, comparado con otros, ¿no? En otros lugares usted no tiene el número de seguro social, no le dejan entrar. O no tiene cierta certificación, usted no puede acceder a los servicios públicos. Aquí no hay, usted se va al Ingenio de Espejo y la atienden, ¿no? O sea, tiene que hacer la cola de 3 horas, pero le van a atender eventualmente. sí. Entonces, sí Ese, existe. ujú. Ahora voy entonces al tema de Ecuador, porque también eres conocedor y bueno, como profesional también investigador en todos estos temas, a nivel cultural también y económico. Bueno, yo sí insisto en la economía porque también te he visto hablar obviamente y trabajas en eso, pero el aporte ¿hay un aporte? ¿Es positivo o no es positivo? Es mi pregunta en todo caso, a nivel económico, social, Es, pos- a países como Ecuador, por ejemplo. es positivo el sentido de que, y esto no hay los datos para demostrarlo, pero todo el mundo sabemos que si usted contrata inmigrantes venezolanos, usted tiende a no afiliarlos, ¿no? A menos que Ujú, ellos deseen. O sea, ¿no? Entonces ujú, ahí es un ahorro. Muchos de los salarios que se pagan a migrantes no están registrados en algún lado y eso tiene un beneficio para el sector productivo, ¿no? Puede reducir ujú, costos, el sector comercial puede reducir costos. Y claro, no, depende de qué tan transparente sea esa hipocresía. En Estados Unidos es más hipócrita en esto. ujú. ¿Cómo es Realmente, eso? Ujú, porque en Estados Unidos realmente usan mucha mano de obra ujú, migrante. ¿Sí, ujú, no? Una de las razones que Ecuador, o bueno, Estados Unidos, puede mantener costos tan bajos para ser un ujú, país tan desarrollado es justamente porque usa mano migrante ilegal. ¿Sí, no? Y no lo ujú. dicen porque no pueden Claro. registrar, pero lo hacen. Saben que Ujú, ellos les meten en un rol de pago interno, ¿sí, no? ujú. Y les pagan debajo de la mesa, como llaman. Sí, Y el trabajo se lo hace, ¿no? O sea, usted sí. tendrá a la gente recogiendo sus naranjas, cosechando que tenga que cosechar, pimientos, ¿no? Pero Pero es es una realidad global, profesor, al que porque lava los platos nombra, también pagan bajo, ¿no? Entonces, exacto. Eso es una realidad global porque todos utilizan migrantes justamente en Ecuador, en Estados Unidos, bueno, como dices tú, no están metidos en el sistema, ¿no? están metidos y sabemos que contribuyen tremendamente a cualquier economía, especialmente a reducir los costos productivos. Ujú, Sabemos. El problema es que no podemos mostrarlo porque no hay las cifras oficiales, pero sabemos que ese impacto es tremendo. Si no, pero Estados Unidos es la mejor, ¿no? Porque una cena en Estados Unidos cuesta mucho menos, o sea, no comer afuera en Estados Unidos que comer en Europa, por ejemplo. Y es justamente ujú. porque la mano de obra es más baja, no porque las cosas son más baratas. O sea, los insumos son eh, casi iguales en costos, ¿no? El arroz, por ejemplo, o las Claro. verduras, más o menos cuestan los mismos sus países porque tienen libre comercio. Pero esa mano de obra es la que realmente define si es que se vuelve caro o barato. Claro, pero a nivel productivo eso es positivo, pero por otro lado no es tan positivo, por Es ejemplo, para el positivo para la migrante, para gente la que no persona que... recibe. Ajá, Claro, si hablamos de justicia social, no es justo para ellos, ¿ya, no? ujú, Porque yo estoy haciendo el mismo trabajo y no me están compensando como debería ser compensado si yo tuviera plenos derechos, ¿no? Y es eso, ¿no? Esta idea de las inequidades, ¿no? En cualquier institución, usted vaya a ver, la universidad también lo mismo, ¿no? Hay ujú, profesores de contrato y hay profesores de nombramiento, es verdad. y vemos que también se quieren diferenciar en los beneficios que reciben, a pesar de hacer el mismo trabajo. Sí. Profesor, Entonces, bueno, esta inequidad es lo que la nos... inequidad. Bueno, ok, eso es una realidad, no es tan positiva el tema de la inequidad, pero hablando en términos positivos, si tuvieras que dar un mensaje aquí con relación al tema de la movilidad humana, la migración, hoy en día, de acuerdo a tu experiencia, ya para despedirnos, sé que trabajaste o has trabajado en investigaciones y proyectos muy interesantes que tienen también que ver con el desarrollo económico, con la creatividad, con la productividad,
brevemente, si nos hablas un poco de eso y qué aportes pueden generarse a través de eso. Claro, no, la apertura de migración generalmente lleva el mejor talento a los mejores lugares. Eso es la otra que también nadie dice. ¿Ya? ¿No? Si Ujú, usted tiene talento, tiene, ¿qué será? Una manera, es dueño de alguna patente, ¿sí o no? O sabe inventar, o sabe enseñar muy bien, ¿sí o no? ujú, O es muy bueno haciendo lo que hace, ¿no? Usted tiene la probabilidad de inmigrar a cualquier parte del mundo. Entonces, esa también es la verdad. También trae diversidad, ¿no? Lo que ha mejorado muchísimo la comida en países del norte de Europa es justamente esa migración de Turquía, de África del Norte, ¿no? Porque sin ellos seguirían comiendo básicamente sauerkraut, ¿no? O sea, col. Y también, ¿no? Si es que piensan, ellos también traen ingredientes, ¿no? Imagínense ujú, Europa sin papa, ¿no? La papa ujú, vino de nuestra Suramérica, entonces tiene esas grandes ventajas, ¿no? De ujú. que vivimos en un mundo mucho más multicultural, abierto a muchas más experiencias que pueden ser posibles, ¿no? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, profesor Wu-Chun Lee. Él es nativo de Taiwán, tiene más de 30 años. Bueno, es más ecuatoriano realmente, más ecuatoriano, multicultural. También, bueno, ha tenido sus experiencias en Estados Unidos, en China y en varios países, ¿no? Por la mezcla cultural que también tiene. Y es investigador en el proyecto de microsimulación del Modo Sur, me decías, dedicado a un tema. Bueno, lo era, Lo pero es eras. una Ajá. Y excelente también experiencia. estuve investigando que tiene que ver también con Ecuador, modo Ecuador. Creo que también estuve viendo que esos proyectos estaban aplicados, ¿no? Con las Naciones Unidas. Bueno, yo ya no estoy directamente involucrado, aún hablo con la gente que hace ese proyecto, Ujú, pero era interesante porque básicamente lo que se simula es, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de subsidio de los combustibles, cuánto le ujú, cuesta al Estado y qué pasa con los más pobres si es que se deja de subsidiar, por ejemplo. Entonces nosotros podemos ujú, simular cuánta aumenta la pobreza extrema, por ejemplo, y la inequidad si es que se quita el subsidio y no se redistribuye, ¿no? Una cosa es quítelo, pero use parte de ese dinero para darle a los más pobres y así más o menos compensa este problema inflacionario, ¿no? De que le cuesta más la vida. Entonces, son cosas como esas, ¿no? La otra es cuál es el beneficio de aumentar 5, $15 el bono solidario, ¿no? Afectará al bienestar de la gente. Entonces, ujú. hacíamos esa clase de simulaciones. Sí, Muy interesante. Yo también siempre les deseo lo mejor en ese proyecto, ¿no? Pero, que por el momento no estamos directamente involucrados. Pero excelente proyecto, ¿sí? A nivel mundial también ha sido, ¿no? a nivel Especialmente mundial se en está África, aplicando. Vietnam, Ujú. también tenían interesante, ¿no? Nosotros hablamos de la gratuidad en tercer nivel, ellos aún están debatiendo de la gratuidad de secundaria en esos países. Entonces, Wow, así de imagínate. ese nivel de desarrollo hablamos. Entonces, es muy Sí, interesante que sí. las metas del nivel de desarrollo de país a país es diferente y por eso es que todo el mundo queremos llegar allá, ¿no? A ser un mundo más equitativo, ¿no? Donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Equidad, la equidad. Eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, profesor. El profesor es PhD en Economía Aplicada, también es docente universitario en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador. A ver si lo digo bien, Puchun Lee, Ocho. taiwanés, Eh, Puchun Lee. Bueno, no es muy complicado tampoco. Profesor, muchísimas gracias por tu atención aquí en Los Transeúntes, hablando sobre este tema de la movilidad humana en el capítulo número 21. muchas gracias, Katy. Siempre un gusto y ya sabes, estamos a las órdenes. Gracias a ti. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.